Hola cuarentones, nos encontramos en Zadar, en la costa de Croacia. Llegamos ayer de los lagos Plitvice, que es uno de los imprescindibles si vienes por este país. Hemos decidido empezar nuestra visita por el parque más antiguo de toda Croacia, creado en 1890 y de estilo románico. Y que es un buen punto de partida porque se encuentra a las puertas de la ciudad amurallada de Zadar. Zadar, gracias a su situación estratégica a orillas del mar Adriático, fue enclave griego desde el siglo IV a.C. Y antes de meternos en la zona monumental, un poquito de historia de andar por casa. Ya en la época romana a esta región le llamaron Dalmacia y más recientemente estuvo bajo el control de Venecia, lo que vamos a poder ver en toda la arquitectura de la ciudad. Y esta de aquí es una de las puertas de la ciudad, la puerta de Terraferma, que fue creada por los venecianos en 1537. Cruza la muralla que rodea la ciudad y formaba parte junto a la muralla y un foso del sistema defensivo que se levantó en Zadar ante la amenaza de un ataque por parte del Imperio Otomano. Es patrimonio de la humanidad y además está considerado como el monumento renacentista más bonito de todo Zadar, por sus columnas dónicas y la talla del león de San Marco. Y justo al lado de la puerta principal se encuentra la Plaza de los Cinco Pozos, de los cuales se sacaba agua potable desde 1574 hasta el siglo XIX. Y esta es la Torre del Capitán, la única fortificación medieval que queda en pie, a la cual se puede subir, pero que nosotros no vamos a subir a esta porque vamos a subir a otra torre todavía más alta dentro de Zadar. Y ahora nos encontramos en la plaza de origen medieval Narodni, que también es la considerada como plaza del pueblo. Está rodeada de antiguos edificios renacentistas, como su famosa torre de reloj o la logia municipal. Y como podéis ver, también tiene muchísimas cafeterías, ya que como es la plaza del pueblo, la gente viene aquí a socializar. Y esta de aquí es la iglesia de San Simeón, que se construyó entre el siglo XVI y XVII sobre una basílica paleocristiana del siglo V, primero en estilo gótico y luego barroco provincial. Y este de aquí es el mercado de Zadar, que lleva funcionando desde la Edad Media y está abierto de 7 de la mañana a 2 de la tarde. Muy famoso por su queso, por su aceite de oliva y por sus higos. Y al igual que el mercado de Zagreb, es al aire libre, pero yo me quedo con este de aquí. Y Sara justo se acaba de comprar 2 bananas por 78 céntimos. Mientras nos dirigimos a nuestra próxima parada, os voy a decir que hemos cogido un apartamentito en pleno centro de Zadar, que está súper bien, pero mejor que lo cuente yo, os lo va a contar mi yo de ayer. Y este es el apartamento que hemos alquilado en pleno centro de Zadar. Aquí está Sara descansando, tiene su sofalito, aquí la mesa del comedor, nuestra cama. 90 euros 2 noches, la verdad que súper barato. Tiene su cocinita y para terminar el cuarto de baño, que no es que sea nada del otro mundo, pero tampoco está mal. ¡Hola! Esta de aquí es la Basílica de San Crisógono, que formaba parte de un monasterio benedictino que fue destruido durante la Segunda Guerra Mundial. Y esta iglesia tan pequeña de aquí es la de San Andrés y San Pedro el Viejo, que es del siglo VII, aunque tiene partes del siglo V y VI, y actualmente es una galería de arte. Cuarentones, y ahora nos encontramos en el Fórum, donde podemos encontrar restos romanos del siglo I a.C. al 3 después de Cristo. Los restos que encontramos son como consecuencia de un terremoto que tuvo lugar en el siglo IV, que derrulló prácticamente todos los edificios. Los que quedaban en pie terminaron de cargárselos la Segunda Guerra Mundial. Nos encontramos en el interior de la iglesia de San Donato, que es del siglo IX y se construyó con materiales del Fórum. Es prerrománica de planta circular y su cúpula mide 27 metros. Y como en todos mis viajes, más y más escaleras.
Aquí tenemos la columna de la vergüenza. En ella se encadenaban a ladrones en la Edad Media para humillarlos públicamente. Hora de comer y nos hemos venido a los alrededores del puerto de Zadar, y es que la ciudad amurallada está repleta de grupos de turistas que vienen de ciudades cercanas como por ejemplo Split. Lo bueno es que por la tarde se queda mucho más tranquila toda la ciudad. Y esta es nuestra comida, que tiene una pinta deliciosa. Pues hemos terminado de comer, a lo que habéis visto, añadirle un par de cafés que estaban bastante buenos, todo por 43 euros. Los precios aquí en Zadar son bastante más altos que por ejemplo en Zagreb. Y ahora vamos a pasar un momentito al apartamento para que yo me tome unos medicamentos, porque cogí frío ayer en los lagos Plipice. Que por si no has visto el vídeo de los lagos, pues por aquí arriba te va a salir el enlace. Y hemos vuelto al Forum, que se nos han quedado varias cosas por ver. Hemos pasado por el apartamento, como os he dicho, me he puesto un pañuelito para mi garganta que está reventada, y lo primero que vamos a ver va a ser esta torre. Bueno, estamos subiendo los 180 peldaños que tienen las escaleras para llevarnos al campanario de la torre de la catedral de aquí de Zadar. Es del siglo XV y mide 42 metros de alto. Mira, cuarentones, las vistas tan impresionantes que hay desde aquí arriba. Y aunque está bastante alto, no me está dando nada de vértigo. Pues nos ha encantado la visita, tiene mis 5 caritas sonrientes. Además me ha recordado muchísimo a cuando subimos al campanario de Córdoba, que si no has visto mi vídeo de Córdoba, pues lo mismo, por ahí o por ahí tienes el enlace. Esta es la Catedral de Santa Anastasia, construida entre los siglos XII y XIV. Es de estilo románico tardío y gótico, y es la más grande de toda la región. Y al final del paseo marítimo de Zadar se encuentra el órgano de mar, que fue construido en el 2005 con un sistema de tubos que lo que hace es convertir la fuerza del viento y de las olas del mar en notas musicales. Escuchad. Y justo al lado del órgano de mar se encuentra el Saludo al Sol, esta circunferencia de 22 metros de diámetro, compuesta por 300 células fotoeléctricas que se iluminan al caer el sol precisamente. Zadar, ha sido un placer verte, conocerte y estar aquí un par de noches. La verdad es que la visita me ha dejado con la boca abierta. Os voy a dejar con unas cuantas imágenes de la ciudad de noche y nos vemos en el próximo vídeo. Cuarentones, hemos comprado un cartucho de castañas. Nos ha costado 2,5 euros y viene la misma cantidad que por ejemplo en Marbella nos dan por 1 euro. O sea que las castañas caritas, pero creo que tienen muy buena pinta. Acabamos de llegar a Split. Esta ciudad de 250.000 habitantes creció alrededor de los aposentos del emperador romano Diocleciano en el siglo III. Madre mía, es un poquito difícil subir, que lo sepáis. Si le frotas el dedo del pie, se concederán todos tus deseos.